Bueno, vamos a empezar hablando de las negociaciones últimas que hay, negociaciones y no negociaciones con los sindicatos por el tema de ganancias, el tema de salarios. Está bien difícil la cosa, con varios rubros. Sergio Palazzo está con nosotros, es el secretario general de la bancaria. Sergio, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y precisamente es uno de los gremios que está con mayor conflicto ahora, con el gobierno y con el sector en realidad, ¿no? Porque hay una negociación que está trabada porque ustedes son unos necios o porque el gobierno no quiere dar el brazo a torcer ni mover un centímetro las cosas. Bueno, hay una incidencia fuerte del gobierno en nuestra discusión paritaria. La negociación la lidera el presidente de la Cámara Vapra, que es del Banco Nación, Juan Forlón, y por ende las directivas que tiene son las que le bajan desde el gobierno nacional, particularmente el Ministerio de Economía, y pienso de la presidenta de la Nación. Y ellos están en una posición vinculada a este número mágico que ha aparecido por los medios, que es cierto, el gobierno quiere una paritaria entre el 20 y el 25, es más, no sé si quieren llegar al 25, hablan entre el 20 y el 22, y nosotros no estamos dispuestos a firmar eso. Primero porque la inflación del año pasado, medida por consultoras privadas, no por el INDEC, arrojó que está entre el 32 y el 38 según las mediciones que hubo. Y segundo, porque si fuera a discutir sobre inflación futura, las mismas proyecciones están arrojando entre el 24 y 26, porque se ha desacelerado el proceso inflacionario, pero hay que discutir la pérdida del poder adquisitivo. En ambos casos estamos por encima del 30 discutiendo. Y bueno, claramente han dicho que no están dispuestos. ¿Los últimos acuerdos de aumentos salariales alcanzaron el objetivo de lograr lo que se había perdido o ya vienen No, perdiendo? el último acuerdo en nuestro caso quedamos por debajo, firmamos un 29% en un solo pago de punta a punta y la inflación, como dije, está medida entre el 32 y el 38. Ahí hubo una pérdida. Ahí hay una pérdida. Y la segunda pérdida tiene que ver con que no hubo actualización del mínimo no imponible ni de las escalas que hace 15 años que no se actualizan del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría y la no actualización en el trabajador bancario que paga ganancia, que es más del 50% de los trabajadores, tuvo un impacto del 4,5% de pérdida del poder adquisitivo. Por eso digo, en cualquier escenario, la discusión es encima del 30, no en el 20. Ahora, el gobierno cuando hace estos números, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto puedo pagar o cuánto quiero pagar? Y porque quiero pagar o puedo pagar el 22 nada más. Bueno, que ese sea el techo. No importa cuál fue la inflación, qué es lo que necesitan, qué es lo que reclaman. ¿Ustedes creen que son prudentes pidiendo más de lo que puede pagar el gobierno o que dice poder pagar? Dos reflexiones sobre esta. La primera es, el gobierno pretende a veces, el Poder Ejecutivo Nacional y sus ministros, al son de lo que diga la presidenta, pretenden fijar un número en todo conforme sus expectativas y no conforme la realidad, ¿no? A veces pretenden la realidad convertirla en ficción permanente y en una ficción linda, cuando la realidad no es tan linda. ¿Por qué digo esto? Se levanta una mañana y dicen el acuerdo salarial va a ser entre el 20 y el 25, como si vos te levantaras y decís, hoy voy a medir 14 puntos de rating. Y te van a decir las medidoras, no, mirá, me diste más, me diste menos, no me diste 14. Ah, no, pero para mí es 14. Bueno, esa es la forma que tiene el gobierno de avanzar en esta negociación. Lo segundo es que es un error ponerle un techo a la paritaria, porque no todas las actividades tienen el mismo rendimiento y la misma rentabilidad. Y los dirigentes somos serios de saber cuando una rentabilidad tiene pérdida o no está trabajando correctamente, y sabemos que lo que tenemos que discutir es priorizar los puestos de trabajo por sobre los salarios que son Ahora, pero ahí hay un secundaria. tema, ¿no? Porque es cierto que todos los rubros no tienen la misma rentabilidad. Sí. Todos los trabajadores tienen las mismas necesidades, sí, tanto de un rubro como del otro rubro. Eso es cierto, sí, correcto, por eso tiene que haber... Digo, a ver, si los bancarios consiguen el 30, el 35, el 40, los metalúrgicos van a ir por eso también, por más que la rentabilidad del sector haya sido menos. Sí, pero a nosotros nos tocó padecer esa situación de estar a la defensiva por los puestos de trabajo y no por el salario. Y priorizamos que tuviera, a lo mejor el acuerdo salarial no fue, porque tiene que haber un acuerdo salarial, no fue lo suficientemente bueno, pero logramos preservar los puestos de trabajo y nos tocó esa etapa en la Argentina, nos tocó, te imaginarás, en el 2001, 2002, sí, claro. Y particularmente cuando fue la crisis financiera internacional en el 2007, que los bancos habían empezado a despedir gente y logramos que se reincorporara gente que estaban despidiendo, que ya la habían despedido inclusive, y el acuerdo salarial quedó por debajo. Uno dice, está bien, perdimos este año, pero logramos preservar que los compañeros tuvieran trabajo. Ahora, en el ejercicio de 2014, los bancos obtuvieron un 56% de rentabilidad marcada por el propio Banco Central de la República Argentina. ¿Qué les hace suponer que nosotros no tenemos derecho a reclamar la pérdida del poder adquisitivo a manos de la inflación y del impuesto a las ganancias que tuvimos el año pasado? Esta es la discusión de por qué no se le puede trazar una línea a un lápiz rojo y decir el número es 24, 22 o el número que quieran. ¿Y ustedes en qué se basan para decir que hoy el sector está en condiciones de pedir esto que están pidiendo?
Primero en la rentabilidad de las instituciones financieras, vuelvo a decirlo, tuvieron un 56% en el ejercicio 2014 de rentabilidad, en gran parte por la posición en dólares que tenían al momento de la devaluación en enero. Y ahora, si bien tiene una retracción porque no hay suba de comisiones como pretendían los bancos y se las han limitado, porque obligan a otorgar préstamos a una tasa del 17-18% a las pymes y obligan a pagar un plazo fijo al 19, por ejemplo, al 20 o al 21, que le fijan un número al plazo fijo, pero están haciendo colocaciones en LEVAC, que es que el Banco Central succiona los fondos del sistema y pagan el 26% anual, con lo cual quiere decir que siguen obteniendo una rentabilidad. Y el nivel de productividad del trabajador bancario nosotros los tenemos medidos por cuenta y ha crecido un 20% de un año a otro. Quiere decir que con la misma cantidad de personal vos operás un 20% más de préstamo, un 20% más de cuentas de ahorro o del resto de los servicios. Entonces tenés rentabilidad efectiva por el movimiento financiero y crecimiento de la productividad por otro. Entonces hay un plafón como para poder pedir ese aumento. Y cuando ustedes plantean esto en la mesa de negociaciones, no, fíjense, a ustedes les fue así y les está yendo así. Nosotros queremos esto. ¿Qué dicen ante eso? ¿Por qué no pagarlo? Bueno, el sector empresario, particularmente la banca internacional, que es una de las que converge en este foro empresario Convergencia Económica, creo que se llama, que está en IDEA, debería tener una posición más firme en esto. ¿Pero qué hacen? Si el Estado dice, o el negociador del gobierno dice el 22, ellos dicen el 22. ¿Por qué? Y porque van a tratar de pagar lo menos posible para maximizar aún más su rentabilidad. No toman la iniciativa, que es una de las preocupaciones, porque no solo es el gobierno. Este sector de la patronal, que tiene ese foro de convergencia económica, le hacen propuestas a la sociedad sobre qué hacer o no con el pliego de Carlet, sobre cómo va la economía, sobre cuánto es la inflación, y en 4 meses que hace que se terminó nuestro acuerdo salarial no pudieron idear una propuesta salarial. Entonces también es una actitud especulativa, esconderse detrás del Estado para que el gobierno pague todo el costo, y el gobierno pagará el costo que tiene que pagar, y ellos también, porque lamentablemente desemboca en un conflicto con medida de fuerza, que tiene pérdidas económicas para los bancos. Bueno, y que ahora están anunciadas ya, ¿no? Sí, hoy estamos terminando el segundo día, hubieron 2 días de las 2 últimas horas, se hicieron asambleas con interrupciones de actividades. Aprovecho y pido disculpas obviamente a los usuarios de los bancos, pero quiero decirle que hoy es el día 127 desde que finalizó nuestro acuerdo salarial, y después de 127 días, 4 meses y algo más, no han hecho una sola propuesta de cuál va a ser nuestro salario en el ejercicio. ¿Con reclamos en el medio o no? ¿Ustedes se olvidaron? Sí, por supuesto. No, nosotros tuvimos un acuerdo, a partir de los reclamos, un acuerdo puente que iban a dar 3 sumas por enero, febrero y marzo, que eran un adelanto de paritaria, y el 15 de marzo tenían que hacer una propuesta. Nunca lo hicieron. Y hemos tenido 4 o 5 reuniones, y para colmo en la última, el representante de ABAPRA, los bancos públicos que lidera la negociación, nos pide un cuarto intermedio para que nosotros analicemos las medidas económicas de impuesto a las ganancias que había tomado Kicillof. 5 minutos duró el análisis, porque ya sabemos qué decirle. Le dijimos, se acabó el cuarto intermedio. No tenemos propuesta. Palazzo, usted es radical, ¿no? Sí, yo soy radical. Es raro estar hablando con un sindicalista radical. No debería ser raro por el origen del partido, que fue nacional y popular, pero sí, lamentablemente es así, porque en el radicalismo nunca... Uno asume que si está hablando con un sindicalista es un peronista. Sí. Bueno, es una rara avis, como dicen. Y además hay otra cosa, uno lo escucha hablar y tranquilamente podría ser un peronista. Es que el ideario del trabajador no tiene una bandera política. Yo creo que la bandera de la justicia social la enarboló Juan Domingo Perón, pero es una bandera de los trabajadores, y los trabajadores que venimos del sector popular, independientemente del partido político que seamos, vamos a tener un discurso similar. Es más, yo defiendo el modelo sindical que tiene profundas raíces peronistas, y lo defiendo porque fue una ley consagrada en el gobierno de Alfonsín, que fue la 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales. Parece que mi correligionario a veces, cuando cuestionan el modelo sindical, se olvidan que fue una de las pocas leyes que fue votada por unanimidad en el Congreso, y fue en el gobierno de Raúl Alfonsín. La relación con el gobierno, con Cristina, no es buena. En este momento no transita un camino correcto. Y quiero decirlo, nosotros hemos acompañado política de este gobierno. Yo no soy un dirigente sindical obtuso que cree que todo está mal. Me parece, hemos acompañado la restatización de las AFJP, hemos acompañado la política vinculada a sostener el régimen de paritaria, pero no como pretenden en este último fin de mandato con un tope. Es el ciclo ininterrumpido de paritaria más grande de la Argentina. Estuve de acuerdo cuando se produjo el cambio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque me parece que era un aire fresco, pero evidentemente el giro que se ha tomado últimamente no es el correcto. Desde que está Kicillof en el Ministerio de Economía,
hubo una devaluación que la pagaron los trabajadores con el poder adquisitivo del salario. Las tasas de interés las llevaron al 28% para enfriar la economía. Ampliaron la base tributaria sobre el trabajador, cada vez son más y cada vez se paga más de impuesto a las ganancias, y como corolario de una serie de desaciertos ahora pretenden ponerle un límite a las paritarias en la discusión, con lo cual claramente me parece que tomó un sesgo que es más el manual del liberal que el manual del progresista. Ahora, si tanto peronistas como radicales tienen la misma base, el mismo discurso, las mismas necesidades, defienden la justicia social desde el mismo lado, ¿por qué hay dos CGT? ¿Por qué están quebrados en el medio? La división de la CGT obedece a una serie de factores, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con algunos personalismos que a veces uno los tiene que dejar de lado. Yo creo que cuando se arma una lista en la CGT, uno tiene que ser consciente de qué es lo mejor para conducir la CGT en ese momento. Y a veces los personalismos de organizaciones o de candidatos propios de esas organizaciones hace que no se logre una unidad. Lo segundo es definir con anterioridad al armado de una lista de cuál va a ser la CGT, cuál es el plan de trabajo, que este es el error que cometemos los dirigentes sindicales. Discutimos los cargos y los espacios de poder y no discutimos qué queremos respecto a la educación, a la justicia, al trabajo en negro, al empleo, a los salarios. Porque si esto estuviera claro, no importa si después nos tenemos que llevar bien o mal con un gobierno en función que conteste con este proyecto. Lo que pasa es que no tenemos proyecto, o lo que tenemos son consignas, títulos, y cuando viene el momento de que nos vamos a pelear con el gobierno, algunos son más oficialistas, otros son más opositores y termina produciéndose una fractura. ¿Se unifica la CGT antes de que termine el gobierno de Cristina? Si continúan con este avance sobre las organizaciones sindicales y sin dar respuesta, creo que se va a aligerar una unificación. Ahora, si no fuera así, la lógica del movimiento obrero indica que cuando hay cambios presidenciales siempre hay unidad del movimiento obrero para crear una CGT, para contraponer un poder muy fuerte de legitimidad que va a tener un presidente que viene por el voto popular mayoritario. Tenés que tener una CGT unida. Si la tenés en 5 pedazos como hoy, cuando termine el mandato el que venga de presidente, la vas a tener en 10 pedazos partidos. Bueno, pero hoy parece estar desbalanceado el tema, ¿no? Hoy el poder está mucho más de un lado que del otro que está partido. ¿El poder sindical o el poder político? No, el poder político con el poder sindical. Por supuesto que ha hecho un aprovechamiento de la división y es más, sostengo firmemente que es el propio gobierno el que ha alentado la división del movimiento obrero. Eso digo. Yo lamento, bueno, algunos compañeros tomaron el camino de la fractura pensando que iban a obtener desde el gobierno soluciones al problema de ganancias, soluciones al problema de los fondos que se tienen incautados de las obras sociales, tener un acercamiento para conseguir cosas y claramente al término del mandato de la presidenta no lo obtuvieron. Me parece que hay que hacer una reevaluación de esa decisión que tomaron, en el caso de aquellos compañeros que la tomaron, aquellos que nos fuimos de la CGT a Sopardo, porque también se convirtió en un partido político, es decir, opositor. Yo sostengo que tiene que haber una CGT que no sea partidista, pero sí politizada, que discuta política. Lo que no tiene que hacer es discutir política partidaria. Para eso cada uno tiene su comité o su unidad básica. Por último, ¿la bancaria cuántos afiliados tiene? En este momento 67.850 afiliados. Pasó por años de turbulencia la bancaria. ¿Cómo está ahora? Nosotros pasamos por una crisis institucional muy severa, muy aguda, por todos conocida, que culmina con la detención de quien era nuestro secretario general, y nos dimos un tiempo profundo de transformar el sindicato. Nosotros en los últimos 3 años hemos obtenido 36.000 afiliaciones nuevas a la organización sindical. Es una organización que nos dimos un debate entre los dirigentes que estábamos adentro de la organización para decir cómo salimos de esto, y lo mejor era con transparencia y mostrándole a los afiliados una actitud de compromiso y de participación. Hoy la bancaria califica en normas ISO ni más ni menos que en finanzas, en contabilidad y en pagos en un sindicato. Es decir, me parece que es un hecho importante de transparencia. Hemos generado más de 1000 elecciones de comisiones gremiales internas en todo el país en estos 4 años que han logrado legitimidad en los dirigentes, y hemos avanzado en un accionar gremial que nos ha posicionado como la tercera actividad mejor paga del país. Creo que eso tiene un reconocimiento de los afiliados, que en la última elección, hace un año que fue, fueron 3 listas y obtuvimos el 87% de los votos. Muy bien.